Bienvenidos a Red Panda Fix. El Panda Rojo les trae hoy la sexta parte de Soy un dedo de su cuna, una historia escrita por Average Bo Clover. Ponte cómodo y disfruta. Capítulo 50. El accidente maldito. Bota. Cara saludando. Guión. Maiko se subió directamente al coche. Brum. El rugido del coche deportivo hizo que Maiko encogiera el cuello. Todavía le costaba acostumbrarse a un coche tan exagerado. Primero pisa el freno, luego arranca, luego cambia de marcha, suelta el freno. Maiko era una completa novata, pero controlaba con cuidado a la bestia que tenía debajo mientras se incorporaba al flujo del tráfico. Cuando llegó a su destino, solo había un hombre vestido con un traje negro esperándola. Parecía muy joven, de apenas 24 o 25 años. Maiko pudo ver que había más de una docena de espíritus benévolos de distintos perros a su alrededor. Esto, naturalmente, le causó a Maiko una buena impresión de él. Sumimasen, debe ser Inukai-kan. Soy Yotsuya Maiko. La mirada de Inukai estaba fija en el coche de Maiko. Tragó saliva con dificultad varias veces antes de recuperar la compostura. Soy Inukai Genichi. Encantado de conocerte. Inukai-kan, tus perros están muy bien criados. Se ven muy felices y llenos de energía. Maiko se apoyó ligeramente en la puerta del coche y lo saludó con una sonrisa. ¿Puedes verlos? Sí, son mis mejores socios. Inukai se sorprendió un poco, pero después de esa frase, no volvió a hablar. Maiko también sacó su teléfono para intercambiar mensajes con Hane. Lo siento, Hane. Estoy en una misión, así que no tuve tiempo de responderte ahora mismo. Hane, es peligroso. Maiko, es inevitable que haya peligro. Nadie puede garantizar que sobrevivan. Hane, ¿y qué hay de tu señor Akuto? Él te salvará, ¿verdad? El rostro de Maiko se sonrojó al leer esta frase. ¿A qué te refieres con mi señor Akuto? Además, ese tipo sin corazón no me ayudaría en absoluto. Hane envió un meme que parecía muy sabio y añadió. A todos los chicos les debería encantar ver a chicas con trajes de sirvienta. Buena suerte, Maiko, creo en ti. Déjame verlo también cuando llegue el momento. Cara de pervertido JPG. Eres tan retorcido. Ahora me voy a poner manos a la obra. Maiko cerró rápidamente el teléfono y miró el paisaje para distraerse. Por suerte, Sanka no hizo esperar demasiado a Maiko, llegando al lugar jadeando 10 minutos después. Lo siento mucho, perdí el metro. Ya que estás aquí, salgamos. El objetivo es la habitación 211 de este edificio de apartamentos que está justo enfrente. Inukai entró al edificio de apartamentos a la cabeza, y Maiko y Sanka lo siguieron rápidamente. Al llegar al segundo piso, el propietario esperaba ansiosamente. Por fin estás aquí. Está justo aquí. Desde que una mujer se suicidó aquí, el lugar está embrujado. Ayúdame a matarla, yo, no entraré. El dueño de la casa dejó caer un juego de llaves y se marchó a toda prisa. Inukai entró con expresión impasible. La habitación estaba cubierta de polvo. Sanka sacó unas gafas especiales y se las puso. N/T, Maki. ¿Acaso tus ojos no los ven? Maiko miró a Sanka con curiosidad. Sanka era una chica de apenas unas 5 metros de altura, que vestía un traje profesional gris y era bastante mona. Jeje, me da un poco de vergüenza decirlo, pero la verdad es que no puedo ver espíritus malditos. Heredé las habilidades de exorcismo de mi abuela. Mientras hablaba, Sanka sacó un puñado de arena roja con un olor extraño y la esparció por el suelo formando un dibujo peculiar. Luego sacó un pincel para escribir conjuros en el suelo. En ese momento, los perros del espíritu benevolente de Inukai comenzaron a ladrar salvajemente. ¡Guau guau guau! ¡Wusch! Cuidado. Un espíritu maldito vestido de rojo silbó en dirección a Sanka. Maiko saltó de inmediato, giró en el aire y pateó al espíritu maldito para alejarlo. ¡Auge! El espíritu maldito se estrelló contra un armario, levantando una nube de polvo. Yukimaru, Rouga, vete.
¡Guau, guau, guau, guau! Varios perros del espíritu benevolente ladraron y se lanzaron hacia el humo. El polvo se disipó. El espíritu maldito estaba firmemente inmovilizado por los perros que le mordían las extremidades y la cabeza. Yacía en el suelo, incapaz de moverse, solo capaz de sisear impotente. Solo puedo sujetarlo, date prisa. En apenas unos segundos, apareció sudor en la frente de Inukai. Hola. Seré rápido. Sanka aceleró el paso. Maikou también quería ver su técnica, así que no mató directamente al espíritu maldito. Enseguida, Sanka dibujó un complejo círculo mágico y luego miró a Maikou. Señorita Yotsuya, ¿podría pedirle que hiciera entrar al espíritu maldito aquí? Maikou asintió levemente, caminó detrás del espíritu maldito y le dirigió una mirada a Inukai. Inukai ordenó inmediatamente que soltaran a los perros del espíritu benevolente al mismo tiempo. En el instante en que el espíritu maldito intentó levantarse, Maikou le propinó otra patada con el látigo. El espíritu maldito se estrelló contra el círculo mágico como una bala de cañón. Al instante siguiente, el círculo mágico destellaba repentinamente con un pilar de luz púrpura, atrapando firmemente al espíritu maldito en su interior. Rugido. Pum, pum. El espíritu maldito seguía golpeándolo, pero el círculo mágico permanecía sólido como una roca. A continuación, Sanka sacó una muñeca de paja y se mordió la punta del dedo para que goteara sangre sobre ella. Acto seguido, sacó un clavo grabado con innumerables y densos conjuros, lo apuntó al corazón de la muñeca de paja y, con la otra mano, sostuvo un martillo. Espíritu maldito, lárgate. Maldición asesina. Auge. El cabello de Sanka se movía sin que el viento lo soplara. En ese momento, esta pequeña se veía genial. El clavo fue clavado en el corazón de la muñeca de paja, y el espíritu maldito dentro del círculo mágico comenzó a gritar de agonía de inmediato. No pasó mucho tiempo antes de que llamas púrpuras encendieran el cuerpo del espíritu maldito. Esta magnífica escena dejó tanto a Maikou como a Inukai un poco aturdidos. Un minuto después, ni siquiera quedaban cenizas del espíritu maldito. Sanka volvió a ser la misma de siempre, tímida, y se rascó la cabeza. Te asusté. Lo siento, todavía no soy muy hábil. No, 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 eres increíble. Maikou observó con asombro las herramientas que yacían en el suelo. Es el exorcismo igual de fácil para los demás. Al recordar sus pensamientos, Maikou sintió de repente que su vida era un poco difícil. Todo esto me lo transmitió mi abuela. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero mi apellido es Chume. Este apellido me ha hecho merecedor de muchas burlas, así que normalmente solo digo mi nombre cuando me presento. Maikou parecía asombrada. Por favor, no pienses así. Creo que tu familia es muy impresionante, y tú también lo eres. Maikou y Sanka Chume se estaban elogiando mutuamente. Mientras tanto, Inukai notó que algo andaba mal con sus perros espíritu benevolente. Oye, deja de charlar. Algo no va bien. Auge. Justo cuando Inukai terminó de hablar, la puerta principal se cerró de golpe. Los perros del espíritu benevolente que ladraban hace un momento ahora estaban acurrucados en el suelo, temblando. Al instante siguiente, en un armario que nadie había notado, una cabeza los miraba fijamente. Yukimaru, Rouga, espera. Los dos perros grandes lideraron la manada y corrieron hacia la cabeza. Rugido. El espíritu maldito solo siseó una vez, y los perros salieron volando por una aterradora presión espiritual. Por suerte, Yukimaru y Rouga ya habían mordido al espíritu maldito. Señorita Maikou, use esto. Sanka parecía estar enfrentándose a un gran enemigo. Sus gafas especiales no podían ver al espíritu maldito, lo que significaba que este espíritu era de primer grado, y además muy poderoso. No era algo que pudieran manejar. Maikou no dudó. Tomó la aguja de exorcismo que Sanka le entregó, saltó al muro de un solo paso, luego dobló las rodillas y se impulsó hacia adelante. Acto seguido, Maikou agarró el clavo de exorcismo y lo clavó con fuerza en la cabeza del espíritu maldito. Sonido metálico. Al oír el sonido del metal golpeando la piedra,
las pupilas de Maiko se contrajeron mientras veía cómo la aguja de exorcismo se hacía añicos, convirtiéndose en fragmentos que se esparcieron por todas partes. Cuidado. Antes de que la voz de Inukai pudiera desvanecerse, Maiko salió disparada como una bala de cañón. Wush. Auge. El cuerpo de Maiko se estrelló contra la pared y cayó en el dormitorio. A Inukai se le erizó el vello. Sanka, busca primero la manera de salir de esta habitación y pide refuerzos. Sanka conocía muy bien su papel, no podía luchar en el combate cuerpo a cuerpo. Así que, mientras los perros del espíritu benevolente volvían a abalanzarse sobre el espíritu maldito, ella corrió inmediatamente hacia la puerta y tiró con fuerza. Quebrar. La manija de la puerta se rompió. Sanka echó un vistazo al pomo de la puerta que tenía en la mano, luego cogió su martillo y lo estrelló contra la puerta. ¡Bam bam bam! El sonido del impacto fue prácticamente el mismo que el de golpear una pared sólida. La mente de Sanka iba a 1000 por hora. Se apresuró a acercarse a la ventana y golpeó con fuerza el cristal con su martillo. Capítulo 5:1 Jugando con fuego. Estallido. Con un golpe sordo, el cristal no se movió ni un centímetro. En cambio, Sanka salió disparado hacia atrás por la fuerza del retroceso. No podemos salir, toda la habitación está sellada. En ese momento, Maiko salió cojeando de la habitación, despeinada y con sangre aún en la comisura de los labios. Señora Kuto, cuento con usted. Ya te lo dije, no me importa tu desorden. Akuto volvió a cerrar los ojos. Me pondré ese vestido de estilo gótico. Akuto quedó desconcertado. Antes de que Akuto pudiera reaccionar, Maiko cerró los ojos y dijo con el rostro sonrojado, y lo combinaré con medias negras de encaje hasta el muslo. Yo, ¿quién te pidió que te pusieras ese tipo de cosas? Akuto estalló en un ataque de ira. Maiko se había calmado con una compostura inquietante, había pillado a Akuto desprevenido. Lord Akuto, la plataforma de compras tiene un historial de navegación. ¿Quién usaría el teléfono de otra persona para ver ese tipo de cosas? Es raro, vale. Además, las medias negras de encaje hasta el muslo estaban en el historial de búsqueda. El silencio fue oro esta noche. Tras un periodo de silencio, unas marcas de encantamientos comenzaron a extenderse por el cuerpo de Maiko. Para entonces, el espíritu maldito ya había agarrado a Sanka y la estaba metiendo en su boca. Wush. De Akuto pasó rozando a Sanka. Su intención original era salvar primero a Sanka, pero no esperaba que el espíritu maldito reaccionara tan rápido. ¡Ah, qué reacción tan irritantemente brusca! ¿No sería mejor morir en silencio? Akuto se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y se rascó la cabeza. Oye, Maiko, esa chica parece un poco muerta, así que mejor dejémosla en paz. Al oír esto, Sanka, que estaba poniendo los ojos en blanco, estalló de inmediato con una increíble voluntad de vivir, agitando las manos. No, no, no. Creo que aún puedo salvarme. Por favor, sálvenme. Sanka atrajo la atención del espíritu maldito, pero cuando volvió a mirar hacia Akuto, no había nadie allí. ¡Qué aburrido! De Akuto resonó desde detrás del espíritu maldito, con los dedos índice y medio presionados contra la nuca del mismo. Adherirse. Aplastar. La carne y la sangre salpicaban, empapando a Sanka en sangre maloliente. Akuto había cortado la cabeza del espíritu maldito en innumerables cubos perfectos. Maiko. Tú. Sanka miró a Maiko con asombro, incapaz de comprender por qué alguien con un poder tan formidable aceptaría una misión de rango C. Sin embargo, si no fuera por Maiko, probablemente tanto ella como Inukai estarían muertos. Ahora recuerdo, usted es el quinto psíquico de rango S, Lord Akuto. Antes circulaban rumores de que el señor Akuto era dos almas en un solo cuerpo. Inukai pronunció la frase más larga que había dicho hasta el momento. Luego miró a Akuto con admiración. No esperaba estar en una misión con un rango S. Lord Akuto es realmente increíblemente fuerte. Akuto, que estaba a punto de presumir, perdió el interés tras recibir tantos halagos y se desconectó en silencio. Sanka, ¿estás bien?
Al oír la voz femenina de Maiko, Sanka reaccionó y asintió. Estoy bien ahora, gracias a la señorita Yotsuya. Pasó más de un mes en un abrir y cerrar de ojos. Durante las vacaciones de verano, la fuerza de combate de Maiko aumentó, tras haber recibido esencialmente las verdaderas enseñanzas del maestro Okumer. Tras presenciar el talento de Maiko, el profesor Okumer esperaba que participara en competiciones. Sin embargo, Maiko los rechazó todos. En ese mes, el rango de Maiko también había ascendido a psíquico de rango B. Mientras tanto, en la sala de conferencias de la sede de la Sociedad de Exorcismos. Kitamura, ¿cómo va tu experimento? El hombre sentado en el asiento principal preguntó con expresión solemne mientras miraba los documentos sobre la mesa. Kitamura, que tenía sobrepeso, esbozó una sonrisa juguetona. Lamentablemente, señor ministro, hemos fracasado. El poder de la momia es algo que una persona común y corriente simplemente no puede comprender. Probamos con 7 personas, y todas se convirtieron en espíritus malditos de grado especial en un instante. Por lo tanto, tenemos motivos para sospechar que Yotsuya Maiko es especial, o mejor dicho, la familia Yotsuya es especial. Solicito que se active el plan B. No estoy de acuerdo. Un hombre de mediana edad con gafas gruesas golpeó la mesa y se puso de pie. Esto es prácticamente jugar con fuego. Estás apostando a si un espíritu maldito tiene algo de humanidad. ¿Has considerado qué pasaría si Akuto se preocupara profundamente por los miembros de la familia Yotsuya? Entonces nos enfrentaríamos a un espíritu maldito de poder sin precedentes. El ministro, sentado en el asiento principal, también miró hacia Kitamura. Kitamura entrecerró los ojos, con un brillo frío parpadeando en ellos. Por supuesto, hemos considerado ese escenario. Pero no creemos que un simple espíritu maldito de grado especial pueda tener un impacto significativo en nosotros. N/T, ¿estás seguro? Además, una vez que el plan comience, los participantes principales ingresarán a instalaciones subterráneas donde nadie podrá encontrarlos. Hattori se inclinó sobre la mesa, apoyándose. ¿Y si fracasas? Sufriremos represalias interminables. Kitamura sacó un pañuelo para limpiarse las manos y sonrió levemente. Si lo conseguimos, obtendremos un arma poderosa capaz de mantener a Akuto a raya, y también contaremos con medidas de control para evitar que la situación se descontrole. Si fracasamos, entonces no importa. Es solo un espíritu maldito. Ya que quiere la momia, se la daremos. Tú. Hattori no podía creerlo. ¿Acaso no era esta una jugada aún más descabellada? Kitamura soltó una risa fría. Por supuesto, no nos faltan preparativos. ¿Recordáis el objeto espiritual de rango S, la horquilla supresora del mal? ¿Qué pasaría si se combinara con el cuerpo original del mazo exterminador de espíritus, el objeto espiritual de rango A, el martillo aniquilador de demonios? La sala de conferencias quedó sumida en un silencio sepulcral. El plan que presentó Kitamura no era inviable, pero sí extremadamente arriesgado. La horquilla supresora del mal podía sellar a cualquier espíritu maldito, incluso a los de grado especial, simplemente no se podía mover. Y el martillo exterminador de demonios podía erradicar todos los males externos desde el interior del cuerpo humano. ¿Y si Akuto parasita a otra persona por la fuerza? El tono de Hattori se suavizó. Después de todo, esta era su última carta. Kitamura se rió tanto que la grasa de su cuerpo tembló. El señor Hattori está realmente confundido. ¿Cuántas personas en todo el país pueden ver la momia? Mientras nos aseguremos de que no haya nadie presente que pueda verlo, Akuto no podrá dañar a nadie, ni podrá parasitar a nadie. Exhaustivo. En ese momento, todos se dieron cuenta de que Kitamura había calculado al detalle prácticamente todas las situaciones posibles. En el mejor de los casos, a Akuto no le importaba la familia Yotsuya, lo que les daría tiempo suficiente para realizar experimentos, incluso si los sujetos de prueba morían. En el peor de los casos, podrían apaciguar a Akuto entregándole la momia. Entonces aprovecha la oportunidad para sellar la relación. Si Akuto se descontrolara, tendrían que ser rápidos. De todos modos, Akuto no podría matar a tanta gente en poco tiempo.
Los sacrificios apropiados son necesarios. En este plan había 4 variables: éxito del experimento, fracaso del experimento, que Akuto se volviera loco y que Akuto no se volviera loco. Se elaboraron planes de contingencia para las 4 situaciones. Entonces no había ninguna razón para no ejecutar este plan. Muy bien. Kitamura se encargará de este asunto. Date prisa y no dejes ningún cabo suelto. Una vez que fracasemos, no tendremos una segunda oportunidad. El ministro de la Sociedad de Exorcismos tomó la decisión final. Sin embargo, en ese momento, Hattori levantó la mano. Lo siento, no participaré. Justo cuando terminó de hablar, el señor Tosou también levantó la mano. Lo siento, no me involucraré en estos asuntos. Mi responsabilidad se limita a la inteligencia. Yo tampoco participo. Yo tampoco. Un total de 4 personas optaron por retirarse, mientras que las otras 8 decidieron ejecutar el plan. De acuerdo, quienes no quieran participar no serán obligados. Despedido. Kitamura, este comportamiento tuyo tendrá consecuencias tarde o temprano. Hattori susurró mientras pasaba junto a Kitamura. Aún no podía aceptar que Kitamura utilizara a otros para sus experimentos. Kitamura estaba incluso dispuesto a sacrificar a un gran número de civiles para que Akuto pudiera desahogar su ira. ¿Crees que si fracasamos podrás mantenerte al margen? ¡Qué ingenuidad tan ridícula! Quienes no tienen agallas no merecen un lugar en la mesa. Después de todos estos años, ha aparecido el primer espíritu maldito de grado especial controlable. Crearemos una nueva era. Crearemos verdaderos superhumanos. Kitamura tenía una expresión de fanatismo en el rostro. Nota del traductor, y así es como los perdedores quedan registrados en la historia, confiados pero perdidos al final de la guerra. Capítulo 5:2 al descubierto. Allende. Maiko y Akuto desconocían que ya estaban envueltos en sombras. El último día de las vacaciones, Maiko dejó de golpear el saco de boxeo, jadeando con dificultad. Justo cuando el profesor Okumer estaba a punto de acercarse para darle ánimos, vio una cicatriz del tamaño de la palma de la mano claramente visible en la parte baja de la espalda de Maiko. La cicatriz era espantosa, parecía un ciempiés arrastrándose sobre la piel pálida de la niña. Maiko se bajó la ropa inmediatamente. Esta herida quedó tras el exorcismo al que fue sometida Maiko hace unos días. Después de todo, Akuto no ayudaría a Maiko a recuperarse de cualquier herida menor. A menos que se tratara de una lesión grave como la amputación de una extremidad, Maiko tenía que valerse por sí misma. En cuanto a la técnica de maldición inversa, Maiko seguía sin tener ni idea de cómo usarla. Además, Akuto llevaba mucho tiempo sin dejarse ver. Ella desconocía que estaba investigando, pero él permanecía muy callado todos los días. Maiko, demos por terminado el día. Okumer abrió la boca, pero no se atrevió a preguntar de dónde provenía la herida. Sí, ya me voy, profesor. Maiko hizo una leve reverencia y salió del dojo con Hane. Las clases empiezan de nuevo mañana, qué fastidio. Hane gimió mientras se agarraba la cabeza. Las dos charlaron un rato antes de que Hane se marchara en otra dirección, mientras que Maiko caminó sola hacia una zona desconocida. Al llegar a una obra en construcción, Maiko dejó su bolso a un lado y sacó su teléfono. Está aquí. El proyecto se detuvo por culpa de un espíritu maligno que causaba problemas. Maiko estiró su cuerpo y luego entró a grandes zancadas. Poco después de que Maiko entrara al recinto, otra figura la siguió, mirando la espalda de Maiko con expresión de confusión. Disculpe, su presencia aquí está causando molestias a la gente, lo siento. Maiko se quedó mirando el aire vacío frente a ella. Al instante siguiente, el aire se distorsionó y un espíritu maldito rugió al darse la vuelta. Puedes verme, te mataré. Maiko, ¿qué haces aquí? Estás en peligro. En ese momento, el profesor Okumer se acercó por detrás. Maiko, que estaba a punto de atacar, se quedó paralizada y giró la cabeza sorprendida. Profesor. ¿Por qué está? Salga de aquí rápido. Auge. Justo cuando Maiko terminó de hablar,
salió disparada como si algo la hubiera golpeado, estrellándose violentamente contra una pared. El muro se derrumbó por completo, atrapando a Maiko debajo. Maiko. Aunque el profesor Okumer no entendía lo que estaba sucediendo, instintivamente corrió al lado de Maiko y miró a su alrededor con cautela. Cuidado. Justo cuando Maiko salía arrastrándose, vio al espíritu maldito abalanzándose sobre el pecho del profesor Okumer. El profesor Okumer usó instintivamente los brazos para bloquear. Al instante siguiente, la mano del espíritu maldito atravesó el cuerpo del profesor Okumer. Maiko suspiró aliviada. Por suerte, solo se trataba de un espíritu maldito de grado desastre y no podía dañar a la gente común que no podía verlo. ¿Qué? ¿Dónde está el enemigo? El profesor Okumer observó atentamente los alrededores. Maiko, no te preocupes, te protegeré. Después de todo, soy tu profesor. Maiko sintió una calidez en su corazón, pero también una sensación de impotencia mientras luchaba por ponerse de pie. Profesor, no puedo explicarle esto ahora mismo. Aquí hay un espíritu maligno. Por favor, váyanse lo antes posible. Dicho esto, Maiko se abalanzó hacia adelante. Al alcanzar al espíritu, se agachó repentinamente para evitar sus garras y le propinó un fuerte gancho de derecha en las costillas. Estallido. La mitad del cuerpo del espíritu maldito quedó destrozada, pero se recuperó rápidamente. Sin sentir dolor, el espíritu maldito pateó violentamente a Maiko, que se encontraba debajo. Estallido. Maiko recibió la patada con los brazos cruzados delante de ella, deslizándose hacia atrás sin control durante 5 o 6 metros. Maldita sea, no permitiré que nada lastime a mi estudiante. El profesor Okumer lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas en la dirección en la que Maiko acababa de estar mirando. Su puño atravesó al espíritu maldito, haciendo que el profesor Okumer tropezara. Ignorando por completo al profesor Okumer, el espíritu maldito parpadeó y apareció junto a Maiko. Maiko, instintivamente, lanzó una patada lateral hacia la cabeza del espíritu. El espíritu maldito agarró el tobillo de Maiko y la arrojó con una fuerza inmensa. Auge. Maiko se estrelló contra un montón de escombros de construcción, quedando su cuerpo cubierto de abrasiones y pequeños cortes. Maldita sea. Las venas se abultaban en la cabeza calva de Okumer mientras apretaba los puños con fuerza. No podía verlo, y no podía golpearlo. No pudo más que observar cómo su discípulo corría peligro. No. Pase lo que pase, debo proteger a mi discípulo. Nota del traductor, cabra. Vete al diablo. El profesor Okumer lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas al aire vacío que tenía delante. En ese preciso instante, Maiko lo vio con claridad. El espíritu benévolo femenino que estaba detrás del maestro Okumer sonrió con ternura. Lo abrazó por detrás y guió suavemente su puño. En ese instante, los dos puños se fusionaron en uno solo. Un puño que irradiaba luz dorada se estrelló con fuerza contra el espíritu maldito. Auge. La cabeza del espíritu maldito quedó destrozada. Okumer miró con incredulidad la luz dorada que emanaba de su puño. La había visto hacía un momento, y le resultaba una sensación muy familiar. Wusch. Aprovechando la oportunidad, Maiko montó sobre el espíritu maldito y le propinó una lluvia de puñetazos. Boom. 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 Acompañado de una serie de estruendos, se abrió un cráter de medio metro de profundidad en el suelo. Maiko suspiró aliviada al ver que el espíritu maldito se disipaba por completo. Sin embargo, ahora había un problema mucho mayor. Maiko miró al profesor Okumer, que estaba a su lado, y suspiró profundamente. Maiko, tú. Siento habértelo ocultado. En realidad, siempre he podido ver espíritus malditos. Me he unido a una organización especial y estoy luchando contra ellos. El profesor Okumer no mostró la decepción ni el miedo que Maiko esperaba. En cambio, su rostro se enrojeció de emoción. ¿En serio? Mi alumno es en realidad un agente secreto. Jajajaja. Maiko, eres realmente increíble. Como era de esperar de mi discípula.
La boca de Maiko se contrajo. Pero justo ahora, yo. El profesor Okumer miró su puño y luego volvió a mirar a Maiko. En ese momento, la mirada de Maiko se desvió incontrolablemente hacia el espíritu benevolente que se encontraba detrás del maestro Okumer. Okumer captó este movimiento. Miró hacia atrás, pero no había nada. Sin embargo, albergaba una sospecha en su corazón, y sus ojos se enrojecieron gradualmente. Es Aoi. Aunque Maiko no quería actuar como medium, al fin y al cabo él era su maestro, así que no le quedó más remedio que asentir. Es una chica muy guapa con un vestido. Te ha estado protegiendo, profesor. Cuando Maiko y Okumer abandonaron la obra, era evidente que Okumer había estado llorando. Miró a Maiko con gratitud. Maiko, muchas gracias. Sabiendo que Aoi está a mi lado, ahora puedo vivir mi vida como es debido. Maiko observó en silencio durante un largo rato cómo el profesor Okumer se marchaba. Maiko había aprendido bastantes cosas, como que el profesor Okumer solía ser un luchador profesional. Como había estado peleando en las calles desde joven, tenía mucho talento. Finalmente, fue descubierto por un cazatalentos. Pero antes de eso, el profesor Okumer dependía de la caridad de los demás para sobrevivir. Entre ellas, la tienda de ramen propiedad de la familia de Aoi solía reservarle un tazón de fideos. Fue el vínculo que se formó alrededor de esos tazones de fideos lo que los unió aún más. Más tarde, el profesor Okumer participó en numerosas competiciones. Tras ganar suficiente dinero, él y Aoi formalizaron su relación. Pero para entonces, a Aoi ya le habían diagnosticado leucemia, y el tratamiento requería una gran suma de dinero. Por dinero, el profesor Okumer firmó muchos acuerdos injustos con su empresa. Esto incluía tirar cerillas. Más tarde, durante un partido importante, el profesor Okumer se enteró de que Aoi se encontraba en estado crítico e inmediatamente abandonó el partido para marcharse. Esto llevó a los organizadores a investigar a fondo los antecedentes del profesor Okumer, y fue entonces cuando estalló el escándalo de amaño de partidos. Posteriormente, el profesor Okumer no solo fue inhabilitado de por vida, sino que también debía a la empresa una enorme cantidad de dinero. Todavía hoy seguía devolviéndolo. No era de extrañar que el espíritu benevolente decidiera quedarse y protegerlo para siempre, incluso después de cumplir su deseo de despedirse de él. Claxon, claxon. Se oyó el claxon de un coche y Maiko, naturalmente, subió a la furgoneta de la empresa. Dentro del coche, Tosuka exclamó emocionada, «Señor Akuto. Señorita Maiko. He completado la misión con éxito. He encontrado los archivos del caso de la transacción». Capítulo 5:3 Espíritu maldito de grado especial, extra. Voten todos. Añadiré otro capítulo si llegamos a 500 piedras. Cara saludando. Guión. Mientras los encantamientos recorrían su cuerpo, Akuto abrió los ojos. Dámelo. Tomó el archivo para examinarlo. En él constaba la subasta de un dedo humano llamado momia hacía más de 50 años. La momia de la foto no era otra que el dedo de Sukuna. Y el hombre que compró la momia se llamaba Tasaba Hideyoshi. Puedes encontrar a esta persona. Tendré una respuesta para usted a más tardar mañana por la noche. Akuto asintió levemente y luego devolvió el cuerpo a Maiko. Justo cuando se abrieron las puertas del ascensor, Maiko vio una sombra oscura que se abalanzaba sobre ella. Sin inmutarse, Maiko extendió la mano para bloquear la patada voladora de Kyosuke, luego lo apartó suavemente y caminó hacia la sala de estar con aire de familiaridad. Kyosuke no paró de atacar, jabs, ganchos, patadas circulares. Maiko los paró todos fácilmente con una sola mano. Maldita sea, ¿acaso yo, Kyosuke, estoy condenado a ser oprimido por mi hermana durante toda mi vida? Kyosuke se arrodilló en el suelo, herido, golpeando débilmente el piso. Aunque Kyosuke había entrenado con el profesor Okumer durante todas las vacaciones de verano, todavía era demasiado inexperto para Maiko. Muy bien, Kyosuke, los chicos no empiezan a desarrollarse hasta la secundaria. Entonces, serás más fuerte que tu hermana. En realidad.
Kyosuke miró a su madre con sorpresa. Touko no podía soportar la idea de herir los sentimientos de su hijo. Ella había sido testigo de la fuerza de Maikou, en pocas palabras, sentía que Kyosuke jamás sería capaz de vencer a su hermana en esta vida. Por supuesto que es verdad. Ve a recoger tus cosas, mañana tienes clases. Voy a ducharme. Maikou se duchó y volvió a su habitación para tumbarse en la cama. Tras quedar con Hane en el colegio al día siguiente, Maikou se quedó dormida. Al día siguiente. De vuelta en el aula, que ya conocíamos, el ruido era el de siempre. ¿Te enteraste? 2 estudiantes murieron antes del recreo. Eran de la clase de al lado, ¿verdad? Oí que fue un accidente de coche, y quedaron aplastados. ¡Qué miedo! Algunos dicen que un bicho raro de la clase de al lado fue el culpable, pero ese bicho raro se cambió de colegio. Silencio, por favor. El profesor tutor se acercó al podio y aplaudió. Esta mañana, después de recoger vuestro material didáctico, podéis iros a casa. Para el próximo semestre, nuestra clase tendrá un estudiante transferido. Ichijo-san, por favor, pase. Entró una chica alta y, por un instante, muchos estudiantes en el aula se quedaron boquiabiertos. Pero Maikou no podía ver el rostro del nuevo estudiante. A ojos de Maikou, un monstruo cubierto de tentáculos parasitaba la cabeza del estudiante, ocultándola por completo. Soy Ichijo Michiru. Por favor, cuiden de mí. Aplauso, aplauso, aplaudir, aplausos. Entre una ovación y un cálido aplauso, la nueva estudiante se sentó no muy lejos de Maikou. Hay una cosa más que anunciar. El profesor tutor les tocó el estómago. Por motivos de salud, me tomaré una licencia por un tiempo. Por lo tanto, su tutor será el profesor Sentono. La puerta del aula se abrió y entró un hombre rubio, escribiendo su nombre en la pizarra. Dado que la profesora Era se tomará una baja por maternidad, yo seré su tutora. El hombre giró la cabeza para mirar a todos. Maikou y Hane agacharon la cabeza inmediatamente. Los dos reconocieron al nuevo profesor tutor, era la persona que habían conocido hacía poco cuando Hane recogió al gato. En aquel momento, Sentono quiso adoptar al gatito, pero Maikou se negó. ¿Por qué? Ese tipo tiene un espíritu maldito de grado especial siguiéndolo. Maikou miró a Hane y descubrió que ésta ya había empezado a robar bocadillos. ¿Será porque hay demasiados espíritus? Maikou miró a Sentono en el podio, el espíritu maldito de grado especial no estaba a su lado, pero estaba cubierto de gatos espirituales. Este tipo podría ser un maltratador de gatos, pero ese grado especial. Las pupilas de Maikou se contrajeron repentinamente. A pesar de haber presenciado escenas importantes, el cuerpo de Maikou se paralizó incontrolablemente en ese momento. Ese espíritu maldito de grado especial estaba justo afuera de la ventana, mirando fijamente a Maikou. Al ver esa escena tan repentinamente, Maikou casi gritó de miedo. Afortunadamente, Sentono solo pasó lista y se marchó, dedicándole a Maikou una mirada de reojo. Al mediodía, los alumnos comenzaron a abandonar la escuela uno tras otro. Maikou también regresó a casa, después de todo, todavía estaba esperando noticias de Tosuka hoy. Maikou seguía bastante preocupada por los asuntos de Akuto, ya que se habían retrasado durante mucho tiempo, y podía percibir la impaciencia de Akuto. Sonó el teléfono. Hola. Jadeos, jadeos. Señor Akuto, ¿está usted en casa? Le conviene hablar en persona. Tosuka parecía estar sin aliento al otro lado del teléfono. Estoy en casa, ven. Akuto tomó posesión del cuerpo y, poco después, llegó Tosuka, con un aspecto algo desaliñado. ¿Lo que le pasó? Akuto se sirvió una taza de té, a Tosuka no le importó y también se sirvió un poco. Uf. No sé. Hoy he tenido 2 accidentes de coche sin motivo alguno. Mala suerte. Encontraste a Tasaba Hideyoshi. Tosuka no era tonto. En ese momento, pareció darse cuenta de algo, y su mirada se tornó profunda. Lo encontré. Es miembro del Parlamento. Esto sí que es interesante. Akuto se frotó la barbilla.
Según la información disponible, el dedo está en manos de las autoridades japonesas, pero ¿cómo es posible que las autoridades no sepan que Akuto lo está buscando? Se había comido un dedo justo delante de la sociedad de exorcismos. En otras palabras, lo sabían, pero lo estaban ocultando. Ding-a-ling. El teléfono volvió a sonar, Akuto lo cogió y vio que era un mensaje de Kyosuke. Desde que Maiko le compró un reloj inteligente, ese chico le había estado enviando mensajes con frecuencia. Al abrirla para echar un vistazo, la mirada de Akuto se congeló de repente. Kyosuke. Maiko gritó emocionada desde el interior del espacio sellado, y luego dijo con ansiedad, «Señor Akuto. Por favor, ayúdeme a salvar a Kyosuke. Debe estar en peligro para enviar un mensaje como este». En ese momento, el mensaje en el teléfono de Maiko fue claro. «Alguien nos ha recogido a mi madre y a mí». El mensaje era breve, pero dejaba claro que la situación no era optimista. Si Kyosuke no hubiera tenido un reloj inteligente, probablemente este mensaje no se habría enviado. La madre y el hermano de Maiko fueron detenidos. ¿Cuánto tiempo tardaremos en averiguar la información del vehículo que los transportó? Akuto guardó su teléfono, manteniendo una expresión muy serena. 10 minutos. Tosuka sabía que la situación no estaba clara e inmediatamente sacó su teléfono para hacer una llamada. En menos de 10 minutos, Tosuka se acercó. «Es una matrícula oficial. Señor Akuto. Por favor, le ruego que salve a mi hermano y a mi madre. Por favor, no puedo vivir sin mi familia. Te lo ruego». Maiko comenzó a llorar de miedo. Al fin y al cabo, solo era una niña y no había vivido muchas crisis importantes. «Maiko, ¿confías en mí?». De Akuto resonó en el oído de Maiko. Maiko sintió como si esa voz firme le hubiera inyectado fuerza y asintió con la cabeza enérgicamente, «Sí, acepto». «Entonces cállate». De Akuto se volvió más fría. La responsabilidad recae en la sociedad de exorcismos, y ahora Touko y Kyosuke han sido secuestrados. Quieren usar las vidas de Kyosuke y Touko para amenazarme, usándolos como rehenes para darme órdenes. Eso es improbable. Es más probable que una acción así provoque que yo tome represalias. Akuto miró a Tosuka. Dos cabezas piensan mejor que una, así que Akuto simplemente explicó toda la situación y luego miró a Tosuka. Si fueras tú, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu objetivo al hacerlo? Tosuka encendió un cigarrillo, respiró hondo y dijo con voz grave, si yo fuera una jovencita que se comiera un dedo y adquiriera una fuerza sobrehumana, sin duda yo también querría comerme uno. No permitiría que nadie en mi empresa fuera más poderoso que yo. Pero algo así es incontrolable. ¿Y si muero después de comerlo? Así que le pediría a alguien de mi confianza que lo comiera. Si eso hubiera tenido éxito, entonces el secuestro de la señora Yotsuya ciertamente no habría ocurrido, lo que significa que, yo, fracasé. Entonces empezaría a considerar por qué la señorita Yotsuya tuvo éxito mientras que yo fracasé. ¿Cuál era la variable? De Akuto se entrecerraron. La variable es la familia Yotsuya. El linaje. Lo intentaría. De Tosuka era penetrante. Aunque solo haya un 10% de posibilidades, lo intentaré. Señor Akuto, no dude en darme órdenes si hay algo que pueda hacer. Como empresario experimentado, Tosuka ya sentía que formaba parte del círculo íntimo de Akuto. Ahora es el momento de hacer apuestas. Capítulo 5:4 Hoy pertenece a los espíritus malditos. Akuto encendió un cigarrillo y miró por la ventana, entrecerrando ligeramente los ojos. Tosuka permaneció inclinada 90 grados, esperando respetuosamente la respuesta de Akuto. Lamentablemente, Tosuka se equivocó. Para Akuto, nada importaba excepto el dedo de su cuna. ¿Vas a hacer una apuesta? Un juego para los débiles. Tosuka. Sí. Lleva a tu familia de vacaciones. De Tosuka se tensó al darse cuenta de que había sido rechazado, y su mirada se volvió compleja. Akuto tomó un bolígrafo y papel, garabateó en 2 notas y se las entregó a Tosuka. Haz que tu gente entregue las cartas a las direcciones que aparecen en estas notas y luego abandona Japón inmediatamente.
Esto es una advertencia. Tras decir esto, Akuto abrió la ventana y desapareció en un instante. Media hora después, Akuto permanecía en lo alto del edificio más alto de Shibuya, esperando en silencio. Señor Akuto, yo. Maiko, ¿crees que tus súplicas te granjearán la compasión de la gente? De Akuto era baja, sus ojos llenos de desdén. Quieren que tu hermano menor se coma mi dedo ahora. ¿Sabes lo que va a pasar? Tu hermano sin duda morirá. Maiko, recuerda siempre, nunca dejes que otros elijan por ti. Oblígalos a elegir en su lugar. Mientras hablaba, Akuto abrió su teléfono y marcó el número del reloj inteligente de Kyosuke. En aquel entonces, en una fortaleza subterránea, innumerables investigadores con batas blancas de laboratorio trabajaban a un ritmo frenético. Han traído a esa persona. ¿Qué nos vais a hacer? Suéltame. Touko intentó forcejear, pero fue rápidamente inmovilizada. Kitamura se acercó lentamente a Kyosuke, le pellizcó la cara y esbozó una sonrisa cruel. Este es el niño, ¿verdad? Comparte el mismo linaje que Yotsuya Maiko. Entonces, intentémoslo. ¿Qué le vas a hacer a mi hijo? Déjalo ir. Ven a por mí si te atreves. Touko luchó con todas sus fuerzas, pero dos hombres la inmovilizaron. No se preocupen, solo estamos realizando un pequeño experimento. Te llamas Yotsuya Kyosuke, ¿verdad? No quieres llegar a ser tan fuerte como tu hermana. Estallido. Kyosuke golpeó repentinamente a Kitamura en la cuenca del ojo. Suelta a mi mamá. Kyosuke intentó salvar a Touko, pero fue rápidamente inmovilizado. Tonto. Maldito mocoso. Bofetada. La bofetada de Kitamura casi deja inconsciente a Kyosuke. Primero, instálele la pistola Taser. Suéltame. Por mucho que Kyosuke se resistiera, fue en vano, dos hombres lo inmovilizaron contra la mesa de experimentación. Al instante siguiente, un brazo mecánico se extendió y sujetó la cabeza de Kyosuke. Inmediatamente después, Kyosuke sintió un pinchazo en el cuello provocado por una aguja, seguido del sonido de un taladro eléctrico. Suelta a mi hijo. Kyosuke. Touko pudo ver claramente el brazo mecánico con el taladro perforando el cuello de Kyosuke, tras lo cual se implantó un chip. Los miembros del personal se acercaron rápidamente para suturar la herida. Rin rin. Justo en ese momento, el reloj inteligente que Kyosuke llevaba en la muñeca empezó a sonar. El sonido fue tan penetrante como un trueno en el silencioso laboratorio. El rostro de Kitamura se tornó instantáneamente muy feo. Tomó el reloj de un tirón, vio que la persona que llamaba se identificaba como hermana y se giró para mirar al ministro que estaba cerca. Respóndela. El ministro frotó suavemente su taza de té. Te has llevado a Kyosuke y a Touko, ¿verdad? Gente de la Sociedad de Exorcismos. La voz grave de Akuto golpeó los corazones de todos como un martillo pesado. ¿Qué? ¿Quieren encontrarnos? ¿O provocar una masacre? Kitamura habló con una mueca fría y burlona. Por otro lado, Akuto estalló de repente en una carcajada incontrolable. Jejeje, jajajajajajaja. Muy bien, Akuto retiró lentamente su sonrisa. Quiero jugar un juego contigo. Este juego se llama, El hombre de madera, punto. Si te quedas quieto durante una hora, dejaré el pasado atrás. Pero si perdéis, todos moriréis. Ahora, que empiece el juego. La llamada se cortó y todos en el laboratorio se miraron desconcertados. Kitamura, furioso, destrozó el reloj inteligente. Tonto. Primer ministro. Comencemos el experimento. No. El rostro del ministro era sombrío. Espere primero. De Akuto era demasiado anormal, estaba excesivamente tranquilo. Fue una reacción completamente distinta a la que esperaban, que se volviera loco, que hiciera amenazas o que suplicara cooperación. Parecía más bien, estaba feliz. El ministro se sintió como si hubiera liberado personalmente a un demonio. Ministro. Solo está fanfarroneando. Deberíamos estar corriendo contra el tiempo, no puede matar a tanta gente.
La expresión de Kitamura estaba algo distorsionada. Cállate. Te dije que esperaras. Todos, presten atención a las noticias. En aquel momento, en lo alto del edificio más alto del distrito de Shibuya. Señor Akuto, usted. Antes de que Maiko pudiera terminar, Akuto, con una sonrisa maliciosa, levantó el dedo índice y el dedo medio frente a su rostro y susurró suavemente. Surgiendo de la oscuridad, más oscura que la oscuridad misma. Purifica todo lo que esté sucio y contaminado. Justo cuando Akuto terminó su conjuro, apareció de repente un punto negro a 30 metros de altura. Entonces, como tinta extendiéndose sobre papel de arroz. Un aura de un negro intenso se expandió repentinamente, convirtiéndose en una barrera que envolvió todo el distrito de Shibuya. Sin embargo, la gente común no sintió nada. Señor Akuto, ¿qué es eso? Era la primera vez que Maiko veía a Akuto usar una habilidad que no reconocía. Una artimaña mezquina ideada por un grupo de debiluchos. Pero por ahora, es una técnica muy útil. Akuto extendió los brazos para sentir la brisa, su cuerpo temblando ligeramente de emoción. Esto es una cortina. Yo establezco las reglas dentro de esa barrera. Y la función de esta cortina es. Akuto sonrió, revelando una sonrisa sedienta de sangre. Dentro de la cortina, todos pueden ver espíritus malditos, y es fácil entrar pero imposible salir. ¡Zas! Justo antes de que el telón se cerrara por completo, un avión sobrevoló la zona. Akuto levantó la vista. Tozuka contempló Kyoto desde el avión. No creía que la instrucción de Akuto de que se marchara careciera de propósito. Temía que una gran conmoción, tal vez incluso un desastre, estuviera a punto de ocurrir aquí. Tras la partida de Akuto, él inmediatamente subió a su familia a un jet privado y despegó de Japón a máxima velocidad. Padre, ¿a dónde vamos? Buscar refugio. Tozuka cerró los ojos y no dijo nada más. Mientras tanto, abajo, en el distrito de Shibuya. Maiko miró de repente a lo lejos con extremo terror. A lo lejos, dos espíritus malditos, tan grandes como cordilleras, caminaban lentamente, y cada paso parecía hacer temblar a todo Kioto. Una aterradora columna de humo negro se elevó directamente hacia el cielo. Maiko reconoció a estos dos espíritus malditos. Uno era el ultra especial de grado sellado del túnel de Sendagaya. Y el otro, era ese zorro gigante del santuario del Valle de Sanko que había sido liberado, nunca antes había salido del santuario. Ella no esperaba que Akuto los convocara aquí. El espíritu maldito de grado ultra especial del túnel de Sendagaya era un monstruo semejante a una montaña de carne, con innumerables manos y rostros en su cuerpo que gemían, pedían ayuda a gritos y rugían. Además de los dos de grado ultra especial, había densos enjambres de otros espíritus malditos. El nivel más bajo entre ellos era el de segundo grado. En ese momento, Maiko finalmente comprendió lo que Akuto quería hacer. Iba a provocar un desastre. Un desastre que costaría innumerables vidas. Este era un partido cuyo resultado ya estaba decidido. Maiko estaba sumamente conflictuada, su humanidad le decía que debía detener a Akuto. Sería sencillo, siempre y cuando ella recuperara su cuerpo y cortara el flujo de energía maldita, estos espíritus malditos no podrían causar problemas. Pero sus emociones le decían que esas personas merecían morir. Tenían que pagar las consecuencias. Para entonces, los dos enormes espíritus malditos de grado ultra especial habían llegado hasta Akuto. Sus enormes cuerpos, simplemente de pie en el suelo, eran tan altos como un edificio de 100 pisos. Akuto, ¿dónde están los infinitos sacrificios humanos que nos prometiste? El espíritu maldito de grado ultra especial del túnel de Sendagaya sacó una nota. En él estaba escrito: ven al distrito de Shibuya y te concederé infinitos sacrificios humanos. Akuto extendió los brazos. Están por todas partes, idiotas. Aquí, mientras quieras, puedes dejar que quien quieras te vea. Ve y masacra. Destroza todo lo que veas. Devora todo lo que veas. Hoy, Kyoto pertenece a los espíritus malditos. Rugido. Innumerables espíritus malditos lanzaron rugidos. Inmediatamente después,
el primer grito rasgó el cielo. ¡Ah! Nota del traductor: este tipo es un verdadero hipócrita, no es diferente de su cuna, jajaja. Capítulo 5:5 Purgatorio en la Tierra, extra. De todas formas iba a conseguir 500 piedras, así que lo publiqué antes de tiempo. Abajo, una oficinista que se dirigía a su trabajo miraba su teléfono. De repente, vio un par de pies que le bloqueaban el paso. Ella levantó la vista, a punto de maldecir. Entonces vio cómo la cabeza del monstruo, de aspecto normal, se abría de repente, envolviéndola como una planta piraña. ¡Ah! El grito atrajo la atención de muchísimas personas, y la densa multitud volteó a oírlo. Al ver al monstruo, todos comenzaron a gritar y a dispersarse aterrorizados. ¡Ayuda! ¡Monstruo! Aquí también hay algunos. Tantos monstruos. Los espíritus malditos de grado especial del túnel de Zendagaya y los espíritus malditos de grado especial del santuario del Valle de Sanko se comportaban ahora como si estuvieran en un buffet. De sus cuerpos emergieron innumerables tentáculos que atrapaban a los humanos y los levantaban para arrojarlos a sus bocas. Un par de bocados y quedaron aplastados, crujientes y dorados. Akuto soltó una risa fría, se puso una máscara de ogro y luego apuntó su teléfono hacia sí mismo. Probando, probando, probando. En ese momento, el rostro de Akuto, con la máscara de ogro puesta, apareció en innumerables pantallas gigantes por todo el distrito de Shibuya. Estaciones de metro, centros comerciales y enormes vallas publicitarias inteligentes en las calles, estaban por todas partes. La avaricia de vuestro gobierno me ha enfurecido, así que os he preparado un juego. ¿Ves los monstruos que te rodean? Son espíritus malditos. A partir de ahora, la matanza no cesará hasta que consiga mi objetivo. Luchad, hormigas. Huid en vuestros patéticos estados. Gritad. Diviértanme con vuestras vidas. Auge. Como si respondiera a las palabras de Akuto, un tren de alta velocidad que se veía a lo lejos se estrelló violentamente contra la cortina. Debido a la regla de entrada permitida, salida prohibida. Todo el tren de alta velocidad fue aplastado por su propia inercia y luego explotó repentinamente. Las llamas se podían ver claramente desde decenas de kilómetros de distancia. Boom boom auge auge boom boom. Al instante siguiente, unas explosiones aterradoras resonaron por todos Shibuya, seguidas de una oleada de gritos. La multitud se dispersó como hormigas. El denso olor a miedo que emanaba del distrito de Shibuya atrajo aún más espíritus malditos. Miles de espíritus malditos iniciaron una masacre total. Chillido. Innumerables vehículos frenaron bruscamente, pero pronto, algunos conductores pisaron el acelerador frenéticamente, abriéndose paso entre los demás coches para avanzar. El sonido penetrante del metal retorciéndose aún vibraba en sus tímpanos, mientras las llamas de los restos del tren de alta velocidad que se habían estrellado a lo lejos lamían el cielo. Una densa humareda negra tiñó la luz del sol de la tarde de un inquietante color rojo oscuro. Un joven salió tambaleándose de un taxi volcado, con una profunda herida en la palma de la mano provocada por los cristales rotos y todo el cuerpo cubierto de sangre y barro. Un grito agudo de mujer provino de detrás de él. Al voltear la cabeza, solo alcanzó a ver una masa de niebla negra que envolvía su cuerpo y se encogía rápidamente. El crujido de los huesos al romperse, mezclado con el chillido de un espíritu maldito, se oía con una claridad excepcional en medio del caos. El hombre tropezó, intentando huir. Pero se oían gritos desgarradores desde todas direcciones. Un rugido ensordecedor provino repentinamente de arriba mientras un helicóptero se tambaleaba sobrevolando la zona. Sus aspas destrozaron las paredes de un edificio alto antes de estrellarse violentamente contra el paso elevado, convirtiéndose en una bola de fuego llameante. Gemido. El rascacielos crujió y toda la estructura comenzó a inclinarse. El edificio se está derrumbando. Corran. Innumerables personas gritaron y huyeron una vez más. Retumbar. El rascacielos se apoyaba contra el edificio contiguo, y un sinfín de fragmentos de vidrio y escombros de la construcción caían al suelo, aplastando al azar a algunas personas desafortunadas.
Las personas que se encontraban dentro del edificio cayeron como albóndigas en una olla, golpeándose contra el suelo y estallando en un baño de sangre. El mundo entero se había vuelto loco. Innumerables personas sacaron sus teléfonos para hacer llamadas. Algunos llamaron a la policía, otros se despidieron de sus seres queridos y algunos temerarios comenzaron a grabar videos. En ese momento, las líneas telefónicas de la comisaría estaban prácticamente colapsadas. Al principio, la comisaría pensó que se trataba de una broma. Pero a medida que aumentaba el número de llamadas, alguien finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Miren las noticias. Alguien gritó y todos sacaron sus teléfonos. Los vídeos presentaban una visión del apocalipsis. Al escuchar con atención, todos tenían la sensación de que aún podían oír los gritos provenientes del distrito de Schibuye. Rápido, rápido, rápido. Todos fuera. Traigan su equipo. La respuesta de la comisaría fue la más rápida, y pronto llegaron coches patrulla a las afueras del distrito de Schibuye. En ese momento, mucha gente estaba de pie al borde, observando horrorizada las escenas que se desarrollaban en el interior. Descubrieron que esta aterradora escena solo estaba ocurriendo dentro del distrito de Schibuye, los que estaban afuera estaban perfectamente bien, solo podían ver a la multitud huyendo frenéticamente. Un equipo de inspectores armados entró rápidamente en el edificio. En el momento en que entraron en el distrito de Schibuye, la escena que se presentaba ante sus ojos cambió. Monstruos tan grandes como cordilleras devoraban humanos a grandes bocanadas. En tierra, innumerables monstruos de formas extrañas cazaban a otros, a una velocidad extraordinariamente rápida. De repente, un espíritu maldito que empuñaba un hacha fijó su mirada en el equipo de inspectores y comenzó a caminar lentamente hacia ellos. Fuego. El equipo de inspectores levantó rápidamente sus rifles y disparó contra el espíritu maldito. Las balas surcaron el aire y atravesaron el cuerpo del espíritu maldito. El espíritu maldito se detuvo solo un instante antes de continuar su avance hacia los inspectores. ¿Qué clase de monstruo es este? Corran. No pueden matarlos. Entre un estruendo de sirenas ensordecedoras, llegó el grueso del contingente de inspectores. En cuanto llegaron, vieron a la gente dentro golpeando frenéticamente el aire, como si algo les bloqueara el paso. ¿Qué sucede contigo? No entres. Solo puedes entrar, no salir. Está lleno de monstruos adentro. Las balas no pueden matarlos. Está aquí, está aquí. Aplastar. Ante miles de inspectores, una persona fue abierta en canal de la nada. La sangre caliente salpicó los rostros de todos sin impedimento alguno. Inmediatamente después, varios civiles más corrieron hacia ellos frenéticamente, y sus ojos se iluminaron al ver a los inspectores. ¡Sálvenme! ¡Hay un monstruo! El hombre corrió a toda velocidad, y justo cuando vislumbró un rayo de esperanza. Ruido sordo. Un golpe sordo. El hombre pareció chocar contra algo y salió despedido hacia atrás. Ni siquiera tuvo tiempo de ver que le había bloqueado el paso. Porque el espíritu maldito ya había llegado. No, por favor, no me mates, te lo ruego. Barra oblicua. La cabeza del hombre, con los ojos aún muy abiertos por la muerte, rodó sobre sí misma. A lo largo de todo el perímetro del distrito de Schibuye, innumerables personas golpeaban el aire, como si existiera un muro invisible, arrebatándoles así su última esperanza de escape. Todos los que vieron esto quedaron atónitos. Esto escapaba por completo a la comprensión humana. Los sucesos del distrito de Schibuye fueron reportados a través de los rangos superiores, dentro del búnker subterráneo. El tiempo transcurría minuto a minuto. Como si nada hubiera pasado. Kitamura, que se había mostrado algo ansioso hacía un momento, recuperó la confianza. Ministro. Comencemos. Akuto solo está tratando de asustarnos. El ministro frunció el ceño y asintió levemente. Justo cuando Kitamura se dio la vuelta, sonó el teléfono del ministro. Al ver el identificador de llamadas, el ministro contestó el teléfono apresuradamente. Hola. Eres un estúpido bastardo. Eres un idiota. ¿Qué demonios has hecho? Primer ministro, ¿qué ha pasado?
tonto. Idiota bastardo. Eres un pecador contra esta nación. Abre tu teléfono y mira las noticias. Maldito imbécil. Tú serás el responsable de todo esto. Antes de eso, satisfaga todos los deseos de ese loco y dígale que queremos negociar. Si no puedes resolver esto, te echaré personalmente. La llamada se cortó y la garganta del ministro se movió. Su intuición le decía que las cosas habían salido terriblemente mal. Para que el primer ministro llamara personalmente, algo extremadamente horrible debe haber sucedido. Con manos temblorosas, el ministro abrió una aplicación de noticias. Innumerables noticias inundaron su visión. El ministro abrió uno al azar, y las imágenes que se mostraron eran de un apocalipsis total. Al ver esas imágenes, al ministro le dio un vuelco la cabeza y se desplomó hacia atrás. Ministro. Los altos cargos de la Sociedad de Exorcismo cercana no tardaron en mostrar su apoyo al ministro. Están muertos, están todos muertos. Nosotros somos los pecadores de Japón. El Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus fics a Red Panda Fix, si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Capítulo 5-6 Muerte instantánea al encontrarse. La persona que estaba junto al ministro cogió el teléfono y le echó un vistazo. Acto seguido, arrojó el teléfono como si fuera una patata caliente. Todos los que habían visto el vídeo palidecieron. Todos tenían muy claro una cosa. Estaban muertos. Los altos mandos no los iban a dejar escapar. Kitamura también vio el vídeo, un destello de pánico cruzó por sus ojos, pero rápidamente se calmó. Ministro. Todavía no es momento de rendirse. Todavía tenemos el plan B. Mientras el plan tenga éxito, podremos culpar a Akuto de todo. Fueron los espíritus malditos los que causaron todo esto, que tiene que ver con nosotros. No solo seremos inocentes, sino que también seremos héroes. El primer ministro dirigió una mirada venenosa a Kitamura. Si no fuera por el plan que ideó este idiota, ¿cómo podría haber sucedido algo así? Sin embargo, el ministro pronto se obligó a calmarse. Tampoco podía culpar del todo a Kitamura. Después de todo, nadie esperaba que Akuto tuviera tal habilidad. El ministro incluso vio dos espíritus malditos de grado especial sellados en el video. Afortunadamente, incluso si la gente común viera el video, no podrían ver a los espíritus que hay dentro, todo Japón se sumiría en el caos. Por ahora, todavía tenía que confiar en el plan de Kitamura. En pocas palabras, a nadie le importaba quién había causado realmente este desastre. Lo único que importaba era que alguien pagara las consecuencias. Si Kitamura lo lograba, todos los miembros de la Sociedad de Exorcismos vivirían. Si fracasaba, todos tendrían que cometer seppuku para expiar sus pecados. Es decir, suponiendo que siquiera tuvieran la oportunidad de cometer seppuku. Agarrad a los dos y quitadles las pistolas paralizantes. El ministro se puso de pie y miró fijamente a Kitamura. Más te vale rezar para que tu plan funcione. En ese momento, el ministro finalmente comprendió que Akuto lo había planeado todo desde el principio. Resulta ridículo que pretendieran usar las vidas de Touko y Kyosuke para estabilizar o incluso amenazar a Akuto. En cambio, Akuto dio un giro inesperado y los amenazó con la vida de toda la nación. El ministro no dudó ni por un segundo de que si Akuto podía hacer que la gente de un distrito viera espíritus malditos, sin duda tenía la capacidad de hacer que la gente de otros lugares también los viera. Si no fuera así, Akuto no estaría tan seguro de sí mismo. La Sociedad de Exorcismos, que se enorgullecía de ser cazadora, se había convertido en presa de Akuto. Desalojar. En la azotea. Akuto se sentó al borde del edificio, observando fríamente todo lo que ocurría abajo. A estas alturas, el número de muertos podría contarse por decenas de miles. Señor Akuto, ¿de verdad llegarán a un acuerdo? Maiko seguía muy nerviosa dentro del espacio sellado. Akuto esbozó una sonrisa irónica. Maiko, ¿sabes cuál es la parte más interesante? Hasta tú sabes que soy inhumano y cruel. Sin embargo, esos necios de la Sociedad de Exorcismos decidieron jugarse la vida con mi conciencia, creyendo de verdad que podían amenazarme con la vida de dos personas. Ja 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 ja.
Akuto se agarró el estómago y estalló en una carcajada incontrolable. Maiko no podía reír, seguía paseándose de un lado a otro dentro del espacio sellado. Akuto retiró su sonrisa con tristeza y bajó la mirada con aire juguetón. Más que tú, esa gente de la sociedad de exorcismos teme que Touko y Kyosuke mueran. Justo cuando Akuto terminó de hablar, sonó su teléfono, era un número desconocido. Habla, respondió Akuto a la llamada. Deja lo que estás haciendo. Te traeremos a los dos de la familia Yotsuya, y también te entregaremos la momia. Akuto se burló al oír esto. Parece que no entiendes la situación. Solo me detendré cuando esté satisfecho. De lo contrario, el siguiente objetivo será el distrito de Kioto, luego todo Kioto y, finalmente, todo Japón. No estás en posición de negociar conmigo. Traigan ante mí a todos los altos cargos de la sociedad de exorcismos y suplíquenme de rodillas que los perdone, entonces lo consideraré. Si falta aunque sea una sola persona, no cuenta. Dicho esto, Akuto colgó. Dentro de una furgoneta de negocios en la autopista. Asterisco estallido, asterisco. El ministro golpeó con el puño el respaldo del asiento delantero, temblando de rabia. Quiere que todos los altos cargos de nuestra sociedad de exorcismos se vayan. Llamen a Hattori, al señor Tosou y a los demás. La temperatura dentro de la furgoneta se redujo hasta el punto de congelación. Kitamura seguía sonriendo, sujetando en su mano una exquisita horquilla. Puede estar tranquilo, ministro. Este plan es infalible. Más vale que reces para que así sea. La mirada del ministro se volvía cada vez más fría, olvidó por completo que había sido su propia codicia la que los había llevado a esa situación. De lo contrario, el plan de Kitamura no habría salido tan bien. 15 minutos después, el vehículo que circulaba a gran velocidad finalmente entró en el distrito de Shibuya. Solo al llegar, los altos mandos de la sociedad de exorcismos se dieron cuenta de lo loco que estaba Akuto. Este lugar se había convertido prácticamente en un infierno. No tenían ni idea de cómo iban a limpiar las consecuencias. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. Tras encontrarse por el camino con Hattori, el señor Tosou y otras 4 personas que no habían participado en el plan, el grupo de 12 llegó al centro del distrito de Shibuya, según la dirección que Akuto había indicado. ¿Dónde está? Todos miraron a su alrededor con ansiedad hasta que alguien levantó la vista. Él está ahí arriba. Todos levantaron la vista y vieron un punto negro que crecía rápidamente. Es una persona. Asterisco auge, asterisco. Akuto aterrizó pesadamente en el centro de la intersección y, con indiferencia, se sacudió el polvo de la ropa. Dentro del espacio sellado, Maiko suspiró aliviada al ver que Touko y Kyosuke seguían con vida. Señor Akuto, puede que haya habido algún malentendido entre nosotros. Solo invitamos a la señora Yotsuya y al pequeño Kyosuke para que recogieran algunas muestras de tejido para la investigación. El ministro lucía ahora una leve sonrisa mientras caminaba lentamente hacia Akuto. No hay necesidad de que las cosas lleguen tan lejos entre nosotros. Somos socios, ¿no? Con un chasquido, Akuto encendió un cigarrillo y exhaló una bocanada de humo azul. Tu cabeza. ¿Qué? El ministro miró a Akuto con confusión. Se le da demasiada importancia. Antes de que el ministro pudiera siquiera comprender lo que Akuto quería decir, sintió que su visión se elevaba repentinamente mucho más alto. ¿Por qué tienen expresiones tan extrañas? El ministro vio cómo sus subordinados lo miraban horrorizados. ¿Por qué mi visión se está deteriorando cada vez más? Ese, parece ser mi cuerpo. Ah, me decapitaron. ¿Cómo pudo ser tan rápido? Ni siquiera intentó comunicarse conmigo. Estas fueron las últimas reflexiones del ministro. De Akuto se volvieron hacia los demás. Vuestras cabezas. En cuanto Akuto terminó de hablar, Kitamura y los demás altos cargos de la sociedad de exorcismo se arrodillaron inmediatamente. Rebanada. Oyeron claramente cómo el vehículo que venía detrás era partido por la mitad. Bien. Akuto sacudió la ceniza del cigarrillo y dijo, devuélvanme a la gente. Los corazones de las 11 personas arrodilladas latían con fuerza, como tambores,
y gotas de sudor frío del tamaño de un guisanta rodaban por sus mejillas. Al enfrentarse a Akuto, finalmente sintieron la presión abrumadora de que sus vidas estuvieran constantemente amenazadas. Este tipo, es simplemente un monstruo. Esa aterradora intención asesina hizo temblar a todos. Kitamura hizo una señal a un compañero que estaba a su lado, y ambos se pusieron de pie inmediatamente, temblando, mirando fijamente la expresión de Akuto, listos para arrodillarse de nuevo al menor movimiento. Al no ver ninguna reacción por parte de Akuto, entonces apoyaron a Touko y Kyosuke mientras se acercaban. Un paso, dos pasos. En apenas unos metros, Kitamura y el hombre de mediana edad que estaba a su lado sintieron como si hubieran caminado durante años. Cada paso conllevaba una presión aterradora. Sentía como si fuera a aplastarlos. Podían sentir cómo sus cuerpos temblaban violentamente, sus huesos crujían y cada célula de su cuerpo vibraba de miedo. Pero llegados a ese punto, solo les quedaba seguir caminando. Cada vez más cerca. Finalmente, Kitamura se presentó ante Akuto. Señor, ambos están perfectamente bien. Touko, con el rostro pálido, se soltó rápidamente del agarre de Kitamura, abrazó a Kyosuke y luego se escondió velozmente detrás de Akuto. En ese instante, el rostro de Kitamura se tornó repentinamente espantoso, y sacó una horquilla de su túnica y la estrelló contra el suelo. Estallido. Se produjo un cambio repentino. Capítulo 5-7 Verdadera libertad. Votar. Lleguemos a las 200 piedras y hoy añadiré más. Guión. El tiempo pareció transcurrir a paso de tortuga. La horquilla de Kitamura se clavó en el hormigón, esparciendo fragmentos en todas direcciones. Akuto intentó retroceder instintivamente. Pero una cortina de luz fue más rápida. Con un zumbido sordo, abarcaba un radio de 2 metros, encerrando todo en su interior. En ese instante, un brillo cegador blanqueó toda la calle, dejándola completamente blanca. En un abrir y cerrar de ojos, la luz despojó al cielo y a la tierra de todo color. Akuto, hasta aquí llegas, aulló Kitamura como un loco. Mi poder se está desvaneciendo. Akuto miró fijamente el cuerpo que pertenecía a Maiko. Las marcas negras de maldición que tenía en el cuerpo estaban desapareciendo visiblemente. Los ojos que habían pertenecido a Akuto se cerraron una vez más. Las pupilas de Maiko volvieron a su color dorado, llenas de desconcierto y sorpresa. Tar, hazlo ahora. Aunque pareció una eternidad, en realidad solo habían transcurrido 20 segundos. La ropa de Kitamura estaba empapada, el sudor le goteaba por la barbilla y la nariz. Todo quedó en suspenso en ese momento. El hombre llamado Tar, pálido como el papel, temblaba como una hoja, aferrando un martillo. Estaba aterrorizado. Frente a Akuto, ni siquiera pudo encontrar el valor para alzar el arma. La sangre le rugía en los oídos, lo único que oía era un zumbido incesante. Tar. Tar vio cómo la boca de Kitamura se abría de par en par en un rugido a cámara lenta, con las venas abultadas en su cuello. Podía leer el frenesí y la furia en los ojos del hombre. La voz sonaba increíblemente distante, apenas un susurro. Muévanse. Nos matarán a todos. No tienen otra opción. Tar, muévete. Se nos acaba el tiempo. Estallido. Algo dentro de la mente de Tar se quebró. El tiempo volvió a la normalidad, el sonido regresó, y con él el hedor a sangre y polvo en suspensión. ¡Arg! Con un rugido, Tar blandió el martillo en un amplio arco y lo estrelló contra la espalda de Maiko. Ruido sordo. Puede que se haya oído algún sonido, o quizás un silencio absoluto. Maiko simplemente dio un paso adelante. Sin dolor. Espectro gigantesco y cubierto de runas fue visiblemente expulsado de su cuerpo. Esa alma, Akuto, aún se aferraba, intentando volver a unirse a ella. Tar volvió a golpear con todas sus fuerzas. Grieta. En ese instante, el vínculo entre Maiko y Akuto se rompió. De Akuto salió disparada como una bala de cañón, giró en el aire y aterrizó en el suelo como un solo dedo. Ganamos. Kitamura arrancó la horquilla de un tirón y la clavó limpiamente en el dedo, una luz blanca volvió a brotar. El polvo se disipó.
Todos exhalaron como si hubieran perdido hasta la última gota de fuerza, con los rostros pálidos como la tiza. Kitamura esbozó una sonrisa fría y se volvió hacia la atónita Maiko. Descansa tranquila, señorita Yotsuya, te hemos arrancado el espíritu maldito. Lo sellaremos correctamente. Déjenos el resto a nosotros. Dos hombres trajeados agarraron a Maiko de los brazos y se la llevaron a la fuerza. Ella estaba aturdida. Lord Akuto, perdido, así sin más. Aunque lo había visto todo, una terrible premonición la invadió. Esto no puede terminar así. Sus pensamientos estaban paralizados, no tenía ni idea de lo que vendría después. O cómo trataría la sociedad de exorcismos a su familia ahora que Akuto se había ido. Pero de una cosa estaba segura. La sociedad de exorcismos distaba mucho de ser buena. ¡Bam bam! En un repentino arrebato, Maiko saltó, girando en el aire para apartar de una patada a sus dos captores, y luego corrió hacia el dedo sellado. Se oyeron exclamaciones de asombro por todas partes. ¡Deténganla! Señor Tosou. Kitamura rugió, detrás del distante señor Tosou, dos espectros con trajes de negocios se lanzaron hacia adelante y bloquearon a Maiko. ¡Quítate de mi camino! Ella golpeó con el puño al espíritu más cercano. El golpe simplemente lo hizo retroceder un paso. Un instante después, ambos espectros la tenían inmovilizada. Incluso podía oler el hedor de los muertos que se aferraba a ellos. ¿De verdad es este el final? Maiko luchó con todas sus fuerzas, pero los dos espíritus la sujetaron con firmeza. El tiempo pareció ralentizarse de nuevo. Algo en su interior sentía que estaba a punto de estallar. Tan natural como un bostezo matutino. Ella lo sintió. Maiko imitó lo que Akuto le había mostrado antes, y extendió sus dedos índice y medio hacia el espectro. Desmantelar. Silbido. Como si se soltara la cuerda de un arco. Cortes invisibles se entrelazaron formando una red y se lanzaron hacia adelante con fuerza. Los dos espíritus trajeados no tenían espacio para esquivar. En el instante siguiente se quedaron paralizados. Entonces, para horror de todos, se hicieron añicos en innumerables fragmentos cuadrados que se dispersaron como cristales. ¡Zas! Maiko saltó como una pantera, alcanzó la horquilla que suprimía el mal en dos brincos y la apartó con una patada baja. Timbre. La horquilla brilló iridiscentemente bajo el sol, describió un arco en el aire y aterrizó a pocos metros de distancia. Se deslizó por el suelo, extendió los brazos frente al dedo y alzó la barbilla desafiante. Yotsuya Maiko, tus acciones ponen en peligro la seguridad nacional. El espíritu de grado especial que te respalda podría masacrar a miles de personas en todo Japón. Apártate. Maiko miró a su alrededor con recelo. Lo siento. Estoy protegiendo a mi marido, y no confío en ninguno de ustedes. En comparación con Akuto, estas personas parecían más bien demonios devoradores de hombres. Bestias que devoraban sin escupir los huesos. Detrás de ella, el dedo se alzó y luego se lanzó hacia adelante como una bala. Estar atento. Todas las cabezas se giraron hacia el dedo que volaba. Pasó velozmente y se clavó directamente en la boca de un exorcista trajeado. En el siguiente instante, las marcas de maldición se extendieron rápidamente hacia afuera. El hombre, que una vez medía 160 centímetros de altura, se retorció y se estiró hasta alcanzar los 185, su cabello se tornó rosado. Su cuerpo escuálido se fue fortaleciendo. Su rostro se torció, transformándose en los rasgos de Akuto. Un segundo par de ojos se abrieron de golpe. Un aura aterradora surgió como una onda expansiva. Salvaje, gélido. Una sonrisa apareció en el rostro de Akuto. Jejeje, jaja, jajaja. Agarró la chaqueta del traje, que le quedaba ajustada, y la arrancó, dejando al descubierto un torso cincelado con intrincados patrones que parecían a punto de estallar de poder. Pasándose ambas manos por el pelo, irradiaba pura alegría. Realmente debería darte las gracias. Me has dado la verdadera libertad. Imposible. Kitamura tropezó hacia atrás y se estrelló contra el suelo, con el rostro inexpresivo por la incredulidad. No, esto no puede ser.
Un espíritu de grado especial visto por un conductor común y corriente. No tiene sentido. Una idea errónea colosal subyacía a todo. Aparte de Maikou, casi nadie en el mundo podía percibir un dedo sin una herramienta. El dedo que se subastó anteriormente había sido tratado previamente para que permaneciera visible. En otras palabras, desde el instante en que Akuto fue arrancado de Maikou, el dedo se volvió completamente invisible. Solo lentes especializados podrían revelarlo, o permitir que unos pocos elegidos lo vieran. Kitamura solo podía ver porque todos los miembros mayores de la sociedad usaban gafas hechas a medida. Precisamente porque podían ver, todos y cada uno de ellos habían tomado precauciones, la posesión había sido imposible. Lo que no se ve no se puede tocar, esa era la regla de oro. Para Akuto, poseer a alguien más era impensable. Nadie lo había considerado siquiera. Había sido un plan impecable. Akuto soltó una risita suave. Entonces, ¿estoy hablando con un genio o con un completo idiota? Se dirigió tranquilamente a la furgoneta de la sociedad y apartó de una patada los restos, dejando al descubierto una caja fuerte de aleación partida por la mitad. Normalmente, solo se abriría con el código correcto. Pero el tajo que había asestado con tanta naturalidad antes de que Kitamura y los demás se arrodillaran había tenido un propósito. Recuperó el dedo, pero en lugar de tragárselo, se lo guardó en el bolsillo. Capítulo 5-8 Una asistencia de clase mundial. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hiciste? La mirada de Kitamura se dirigía constantemente hacia la horquilla que suprimía el mal y que se encontraba no muy lejos. Akuto se percató del pequeño gesto, pero le dio completamente igual. ¡Qué estupidez más grande! ¿No te has dado cuenta? Akuto señaló al cielo. Aquí, la gente común puede ver a cualquier espíritu maldito. Esto es una cortina. Su efecto, cualquiera que esté dentro puede ver espíritus malditos, y nadie que entre puede salir. Nota del traductor, mentiras, al menos la última parte. Hablando de eso, debo agradecerte sinceramente. Por ello, te concederé una muerte rápida. Akuto respiró hondo el aire libre. Gracias a Maikou, había conseguido cierto grado de libertad. Pero para Akuto, ¿acaso el cuerpo de Maikou no era solo otra jaula? No me mires por encima del hombro, bastardo. Kitamura estalló repentinamente, agarró la horquilla que suprimía el mal y se la clavó en el pecho a Akuto. Akuto lo miró con desdén, le arrancó la horquilla y la tiró a un lado. Ruido sordo. Las pupilas de Kitamura se contrajeron, cayó de rodillas ante Akuto. Imposible, porque no funciona contigo la horquilla que suprime el mal. ¿No se lo han preguntado ustedes mismos? Akuto caminaba lentamente, de tan buen humor que no le importaba dar explicaciones. Ya que puedo poseer a la gente, ¿por qué no robé simplemente el cuerpo de Yotsuya Maikou? Kitamura levantó la cabeza con expresión inexpresiva, recordando a Maikou diciendo que Akuto era su esposo, ¿no están ustedes dos unidos por un vínculo atado? Akuto se rió como si hubiera escuchado el chiste más genial. Jajaja, es lo más gracioso que he oído en mucho tiempo. Esas palabras helaron la sangre de todos. Solo la expresión de Maikou no cambió. No es que no quisiera, es que no podía. El cuerpo de Maikou es especial. Gracias a ella, alcancé la libertad, pero también se convirtió en mi prisión. No podía convertirla en mi instrumento, así que la cooperación era la única opción. Para entonces, yo tampoco podía abandonar el cuerpo de Maikou. Si le dijera que levantaría una barrera para que la gente común pudiera ver espíritus malditos y robar sus cuerpos, jamás estaría de acuerdo. O mejor dicho, ella conocía mi valía y la amenaza que represento. Ella puede recuperar el control de su cuerpo en cualquier momento, así que no podía imponer mi plan. Pero llegó un punto de inflexión, ustedes, idiotas, secuestraron a su familia. Ja. ¿Sabes qué? Akuto contuvo el aliento. Para intercambiar cuerpos, hice creer deliberadamente a Maikou que soy omnisciente y que odio el mal como un archienemigo. Entonces, en secreto, hice un pacto con el espíritu maldito del túnel de Sendagaya. Un trabajo tan meticuloso,
solo para que me entregara su cuerpo sin dudarlo cuando lo necesitara. Resulta que el espíritu era inútil, tú fuiste la ayuda divina. Akuto rió hasta casi llorar. Y entonces logré crear la barrera. Aunque no me hubieras obligado a salir, habría dejado el cuerpo de Maiko por mi cuenta, necesitaba un cuerpo completo, no una jaula. Y ahora lo he conseguido. Este cuerpo es mi recipiente, soy una persona completa, las herramientas de sellado no tienen sentido. Además, Akuto le dirigió a Kitamura una mirada fría. Si no estuviera dispuesto, ¿de verdad creías que podría sellarme? El rostro de Kitamura palideció. No dudó ni una sola palabra. Una potencia como esa no tenía necesidad de mentir. Menos aún hay necesidad de mentir a los moribundos. Habían perdido, completamente, totalmente, postrados. Su supuesto plan ingenioso no había hecho más que servirle de bata de boda a Akuto. Incluso habían curado su última debilidad. Con sus propias manos habían desatado a un demonio. Entiendo. Kitamura se arrodilló como un perro apaleado. Me haré seppuku, podéis perdonar a los civiles. ¡Qué tontería! Akuto lo miró. ¿Por qué iba a dejar que te suicidaras? ¡Qué ingenuo! Esplas. Con un sonido sordo, el cuerpo de Kitamura se partió en innumerables trozos cuadrados. ¡Puaj! Las pupilas de varios espectadores se contrajeron, tuvieron arcadas. El terror les hizo llorar. Así me gusta más. Tened miedo, insectos. ¡Sas! Akuto atacó con su espada, más personas fueron partidas por la mitad a la altura de la cintura. No nos perdonará. Lucharemos hasta la muerte. 8 personas se habían sumado al plan, ahora quedaban 6. Los 6 hombres y mujeres de mediana edad recuperaron el fuego de su juventud, rugiendo mientras cargaban contra Akuto. En sus ojos reflejaban la determinación de morir antes que someterse. Akuto bostezó y movió un dedo en el aire. SHHK. 6 personas fueron partidas por la mitad en un instante, arrojadas al suelo en sus últimos estertores de muerte. ¡Qué lamentable! Akuto no les concedió un final rápido, simplemente los dejó retorcerse de dolor. Cortado por la mitad a la altura de la cintura, el proceso de morir lleva muchísimo tiempo. Se acercó caminando hasta los 4 que quedaban. Esos 4 eran las palomas, lideradas por Hattori y el señor Tosou. Además, eran los únicos 4 que no habían participado en el plan de Kitamura. De Akuto recorrió a Hattori. A Hattori casi se le sube el corazón a la garganta, cayó de rodillas y no se atrevió a moverse. Estaba apostando. Apostando a que Akuto no mataría al azar. Al instante siguiente, el pie de Akuto pasó junto a él. Tenía razón. Las piernas de Hattori flaquearon, jadeó en busca de aire como si ya hubiera muerto una vez. Akuto pasó el segundo, luego el tercero, y se detuvo antes del cuarto. El señor Tosou parecía tranquilo, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa cortés aún en el rostro. Se mantuvo erguido como una tabla. Al instante siguiente, sus pupilas se contrajeron. Lo sintió, la intención asesina de Akuto. Así que realmente no me perdonarás. El señor Tosou extendió su mano izquierda y agarró el brazo de Akuto. En ese mismo instante, el brazo se desmoronó en arena y se dispersó. La escena era casi imposible de creer. Realmente me disgusta involucrarme en estas disputas, recabar información es simplemente mi deber. Qué lástima que hayas elegido oponerte a mí, así que tengo que matarte. Cúlpate a ti mismo por subestimarme. Una expresión de autosuficiencia cruzó el rostro del señor Tosou. Oye, viejo, estás celebrando demasiado pronto. El brazo de Akuto volvió a crecer ante sus ojos, en unas pocas respiraciones, estaba completo de nuevo. Tú. El señor Tosou miró con asombro las pupilas gemelas de Akuto, ¿acaso veía decepción en ellas? Su mano izquierda tenía el poder de convertir espíritus y almas en arena, y nunca le había fallado. SHHK. La mitad del cuerpo del señor Tosou se deslizó hasta el suelo, con los ojos aún muy abiertos por la incredulidad. Akuto alzó los brazos en un amplio estiramiento. Aburrido.
Limpien ustedes mismos el resto, no me molesten más. Chasqueó los dedos, la cortina en el cielo se resquebrajó capa por capa, luego se disolvió en motas de luz y desapareció. Las maldiciones visibles se desvanecieron lentamente de la vista. Oye, Maiko, vámonos. Akuto le dio una palmadita a Maiko, pero ella se desplomó hacia atrás. La atrapó y frunció el ceño. Maldito agotamiento energético. Recordaba el momento en que Maiko había desatado lo que parecía ser la técnica desmantelar de su cuna en una zona enorme. Para ella, un solo disparo agotaría hasta la última gota de energía maldita. El hecho de que aún siguiera en pie hasta ahora era pura fuerza de voluntad. Molesto. Murmuró mientras la alzaba en brazos como a una princesa y abandonaba el lugar con Touko y Kyosuke. Hattori miró fijamente a los 3 supervivientes, con la cabeza aturdida. Solo quedaban 3 de los ejecutivos. Todos los demás estaban muertos. Por suerte, pudieron echar la culpa a los muertos, al fin y al cabo, ellos no habían participado en ese plan descabellado. Antes de que pudieran sentir alivio. SHHK. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? A lo lejos, Akuto condujo a la familia Yotsuya doblando la esquina hasta desaparecer de la vista. Sin siquiera mirar atrás. Anochecer, en la casa de los Yotsuya. Akuto estaba recostado en el sofá, con una Coca-Cola en una mano y patatas fritas en la otra, viendo la televisión. Kyosuke se arrodilló detrás de él y le masajeó los hombros con obsequiosidad. Hermano mayor, esta presión es normal. No está mal. Akuto tomó un sorbo de cola. ¿Puedes enseñarme ese movimiento tan genial? Como Superman, solo tienes que apuntar con el dedo y partir a la gente por la mitad. Kyosuke. Todavía conmocionada por lo que había visto esa tarde, Touko gritó desde la cocina. Deja de molestar a tu hermano. En ese momento, la imagen del televisor se cortó. Interrumpimos con noticias de última hora. Aproximadamente a la 1 de la tarde de hoy, se produjo una fuga de gas tóxico en el distrito de Shibuya, contaminando a cientos de miles de personas. El gas provoca alucinaciones, la muerte, autolesiones y agresividad extrema. Se han enviado expertos, ahora hablamos con el Dr. Daimu. Dr. Daimu, ¿podría explicarnos los sucesos de hoy? Por desgracia, fue nuestro error. Un camión que transportaba enormes cantidades de gas tóxico fue embestido por un tren de alta velocidad, la explosión y el incendio esparcieron el gas por todos Shibuya. Fue un accidente, pero tenemos una responsabilidad innegable. Nota del traductor, si ocurre algo inexplicable, siempre es culpa de una fuga de gas. Capítulo 5-9 La nueva esposa de Youmi, extra. Extra de nuevo a los 500 stones. Así que voten. Guión. La familia Yotsuya no era la única que seguía las noticias. En ese preciso instante, la familia Tosuka, que estaba de vacaciones en Hawái, vio la misma transmisión. Desde luego, no se creía la versión oficial sobre la fuga de gas. Las coincidencias como esa no ocurren así como así. Un camión cisterna que transporta gas es embestido por un tren bala. Qué descaro el que tienen al afirmar eso. ¿Por qué no decir también que fue golpeado por un avión? ¿Y qué significa esa cifra tan vaga, cientos de miles? 10.000. 20. 50. 80. Tosuka pensó en Akuto, volvió a mirar las imágenes del distrito de Shibuya sembrado de cadáveres y se estremeció. De repente, Akuto pareció tratarlo con bastante amabilidad. En una situación así, apostar habría sido imposible, ni siquiera habría logrado mantenerse con vida. En otra parte, Maiko salió arrastrando los pies de su habitación, con los ojos aún hinchados por el sueño, y escuchó el mismo informe, su expresión se tornó compleja. Se sentó junto a Akuto, le quitó las patatas fritas de la mano con disimulo y se las metió en la boca. Mamá, ¿cuándo es la cena? Me muero de hambre. Casi listo. Maiko estaba cambiando de tema. Aunque había pasado muchísimo tiempo con Akuto, sentarse frente a él en ese momento le pareció algo nuevo, y le resultó incómodo.
incluso vergonzoso. Akuto permaneció en silencio. Después de la comida, Akuto se instaló en la habitación de invitados. Recién salido del baño, se sentó en el sofá junto a la ventana, levantó un dedo y se lo tragó. Enhorabuena, anfitrión, tercer dedo asimilado. Aumento del límite porcentual de juego de rol. Juego de roles actual de Sukuna, 10%. Punto. Nueva habilidad desbloqueada, capacidad total aumentada. Akuto echó un vistazo a las notificaciones, no tenía quejas. Había heredado la mayoría de las técnicas malditas de Sukuna, aunque su poder no se comparaba con el de las originales. En el material original, era obvio, a Sukuna no le importaban los mecanismos ingeniosos, le importaban los números puros. Sukuna era fuerte porque era Sukuna, no porque sus técnicas tuvieran estructuras complejas como las de Gouyou. Así pues, aunque Akuto podía utilizar los movimientos de Sukuna, su efectividad seguía siendo modesta. Con el tercer dedo hacia abajo, pudo sentir un claro aumento de la energía maldita, la resistencia y la técnica en todos los aspectos. De ahora en adelante, sin más dedos, el progreso solo se lograría aumentando su grado en juego de rol. Cada dedo le otorgaba un aumento del 5% en el límite máximo, su límite actual se situaba ahora en el 15%. Felicitaciones, se han recogido todos los dedos de este mundo. El segundo mundo se inaugurará en 12 horas. Por favor, prepárense, anfitriones. Akuto arqueó una ceja, sabía que los dedos de este lugar eran finitos, pero no que sería tan pronto. ¿Qué pasará con este mundo cuando me vaya? Encendió un cigarrillo. El anfitrión puede regresar a este mundo en cualquier momento. Suficiente. Akuto se había acostumbrado a este lugar, abandonar los cimientos que había construido sería un desperdicio. Al menos podía volver cuando quisiera. En ese preciso instante, la puerta se entreabrió. Maiko entró deslizándose con un conjunto de pijama amarillo, cerró la puerta suavemente y se encontró con la mirada de Akuto. El ambiente se tornó incómodo. Hoy usé tu truco. Se sentó rígida frente a él, con las mejillas enrojecidas mientras le lanzaba miradas furtivas. Akuto exhaló una bocanada de humo. Cuando canalizo mi técnica a través de tu cuerpo, se imprime en ti. Así que tu cuerpo copió mi técnica maldita, desmantelar, punto. Pero el traslado es demasiado pesado para ti, tu energía maldita no puede seguir el ritmo. Úsalo en un área pequeña y deberías poder usarlo 2, quizás 3 veces. Dicho esto, la sala quedó sumida en otro momento de incómodo silencio. Escuché lo que dijiste esta tarde. Que soy tu marido, dijo Akuto con un tono juguetón y divertido. El rostro de Maiko se puso rojo como un tomate, lo ocultó en su pecho. Lo sé. Como nueva esposa de Youmi, no me negaré a cumplir con mis deberes. Pero tener hijos ahora mismo es demasiado pronto. Me casaré contigo, solo, por favor, usa protección. No estoy preparado para tener hijos. Akuto estaba completamente desconcertado. ¿Qué tonterías estaba diciendo? Hace un momento solo quería bromear con ella. ¿Qué es exactamente la nueva esposa de Youmi? ¿Alguna nueva perversión de moda? Maiko levantó la cabeza sorprendida, con los ojos llenos de sangre. ¿Te estás divirtiendo jugando conmigo? Ya acepté ser tu esposa. Se arrodilló junto a él, con las manos sobre sus muslos. Cumpliré con mis deberes de esposa, pero por favor, los niños pueden esperar. Akuto se rascó la cabeza. Primero, explícame qué significa lo de la nueva esposa de Youmi. Maiko lo miró con los ojos llorosos y se dio cuenta de que no estaba bromeando. Su expresión se congeló. Tú, no lo sabes. Debería. De repente recordó que la abuela Saegusa había sellado brevemente a Akuto tiempo atrás. La nueva esposa de Youmi. Viniste del inframundo para encontrar una novia y engendrar hijos, ¿no es así? No es así como comenzaron todos los linajes psíquicos. Akuto parpadeó y luego esbozó una sonrisa. No tengo ni idea de cómo se originaron los psíquicos. Pero no vengo de ningún mundo de Lampa. Se inclinó más cerca. Entonces, mujer,
estás diciendo que te gusto. Una forma bastante anticuada de confesarse. Confesar. Era como si le hubiera salido humo por las orejas. Ah. Sobrecargada, Maiko optó por el homicidio, lanzó un puñetazo directo. Falló por completo, se tambaleó hacia adelante y acabó medio tendida sobre él. ¿Por qué no lo dijiste antes, idiota? Imbécil. Sentada a horcajadas sobre su regazo, lo golpeó. Akuto bloqueó sin esfuerzo con una sola mano. Tío Uzi, tío Uzi. Akuto-kun, le pedí al mayordomo que trajera pijamas, ¿estás? La puerta se abrió, Touko se quedó paralizada a mitad de la frase. Akuto estaba sentado en el sofá mientras Maiko se arrodillaba a horcajadas sobre él, frente a frente. Manténgase a salvo. Dio un portazo. Ak, te voy a matar. Maiko se abalanzó sobre él, clavándole los dientes en el hombro. Akuto no se resistió. Cuando ella se apartó, con el rostro aún enrojecido, un mechón plateado unía su labio con su hombro. Ve bueno. Las palabras no le alcanzaron. Akuto bajó la mirada. Tan plano como una pista de aterrizaje. Idiota. Tranquilo, no es nada que no haya visto. Imbécil. Cállate. Tras forcejear un poco más, ella se recostó de lado sobre él, con la cabeza apoyada en su pecho. Me voy. ¿Dónde? Puedo ir contigo dentro de unos meses. Habló tan bajo que aún se sentía abrumada por la vergüenza. Voy a otro mundo. Su cuerpo se puso rígido, sus ojos dorados se alzaron hacia los de él. Al instante siguiente, ella le acarició el rostro y lo besó. Entonces sigue siendo mi único esposo, el que he elegido. Aunque haya comenzado como un malentendido. Esa miserable anciana, la próxima vez me vengaré. Akuto frunció el ceño, su mirada se tornó compleja. Puedo volver, ya sabes, probablemente de vez en cuando. ¿Cuándo te vas? En su interior se mezclaban el alivio y una nueva vergüenza. En un par de días. Una vez que esté seguro de la postura de la sociedad de exorcismos, iré. De acuerdo. Te esperaré. Ella lo abrazó por el cuello, su cuerpo ardía contra el de él. Nota del traductor, aunque el protagonista es un hipócrita y, en general, un canalla, la historia terminó bastante bien. Al menos no trata a las chicas como si fueran Pokémon. El Panda Rojo se despide por hoy. Un enorme gracias a los nuevos suscriptores, a todos los que se han suscrito recientemente. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.